porque en Radio Sur de Los Ángeles tenemos a nuestro profesor predilecto, el profesor Alejandro González. ¿Cómo está, Alejandro? Bien, Bienvenido. pues mi querido Hassan Mendoza, aquí estamos haciendo historias, Haciendo historias de la historia historias de y la historia, sí, también acordándonos de amigos, por supuesto, que también eh, tenían muchas historias. que tenía muchas historias, como es don Carlitos Carrasco. Sí, un abrazo al Eh, cielo, el gran sí, Carlitos Carrasco. así que se echa de menos Carlitos Sí, Carrasco. ¿Eh? sí, Y hombre con el que hicimos mucha radio en sus tiempos. sí, y muy entretenido, oye. Sí, hablábamos de estos mismos temas también, pues. Sacábamos de Claro, repente anécdotas y cosas. Se de todo acordaba tipo. de los viajes por Paraguay y todo ese tema. Claro, su Brasil, querido, ahí, Claro, su, oh, Brasil sí, el también, hombre sí. anduvo en las zonas esas ahí del Amazonas, en las Exacto. zonas crespas esas, con esas playas y esas cosas. Lo dices No, lo dices por el que follaje. por el Ya. follaje, el Mato Grosso, todas esas cosas, no, el hombre era, pero No, sí, de que sabía el Mato fabuloso, Grosso, sí, fabuloso, Carlito era uno de fabuloso, los Carlito. grandes exploradores del Mato Grosso. Exploradores del Mato Grosso, Sí, sí, exactamente, andaba con su cocalón ahí, con su sombrero de corcho. claro, Salacoto. Claro. Pero bueno, ya Pero, no está con nosotros, pero lo exacto, recordamos con mucho cariño a Carlitos sí. Carrasco Pero Pantoja. no es del Mato Grosso de lo que No, venimos a hablar hoy día. ahora vamos a Pero hablar de sí vamos a hablar de alguien que era como Carlitos, que también era un un incomprendido incomprendido. por la Sí, sociedad. sí, Sí, lo comprendían, no comprendían todos. exacto. Bueno, este personaje que vamos a hablar hoy día, que vamos a contar su historia, también fue un incomprendido por la ¿Ya? sociedad. Ah, Hasta el día de hoy es un incomprendido sí. porque ha sido injustamente tratado por Ah, la historia, ¿verdad? por la filosofía, y algo adelantamos la semana pasada porque se cumplía un aniversario más de su fallecimiento, el 21 de junio. El Nico. Niccolo Machiavelli. Ah, Perdón, Maquia. Niccolo di Bernardo de Machiavelli. Ah, ya, ya, mire ¿Ya? usted. Ese era el nombre completo. Que fue un diplomático, escritor, político destacado, florentino, no podemos decir italiano porque Italia no existía como No, tal po, en esa época, no, pero po. sí la República de Florencia, Ver Florencia y morir. la República de Firenze, Claro. eh, que era una de las tantas divisiones administrativas de lo que hoy día es Italia. Hay que remontarse Sí. al siglo XV, al 480, a plena época del Mm, Renacimiento, no solo del arte, sino también de las letras, de la filosofía y otras y hierbas. otras hierbas. Sí. Y en 1467, ¿Sí? perdón, 69, un 3 de Ah, mayo, 1469, el o 3 de sea, no mayo, exageremos. sí, sí, no, no le pongamos años de más, nace en Florencia Niccolo Maquiavelo. Niccolo Maquiavelo es hijo de Bernardo de Maquiavelo, que es también comerciante, miembro del el Consejo de Mm, Gobierno, del Consejo di Signore, ¿ah? ajá. De la República de Florencia. Y la verdad es que Nicolás recibe una educación acorde a su estatus, a su rango. Y obviamente pensando en que tenía que Mm, dedicarse a la política, a la diplomacia. En la época de los italianos, del Renacimiento italiano, el diplomático en el fondo era el que hacía acuerdos entre los mismos estados italianos. No, no mm. había como una diplomacia internacional como la conocemos hoy día, sino que principalmente eran las relaciones entre estados en Italia, ¿ya? Y Nicolás se dedica a esta pega. Desde joven, a los veintitantos años, él ya es embajador en Pisa, Mm. es embajador en Roma. Acuérdense que los estados pontificios eran un estado más grande, mucho más grande de lo que hoy día es la Ciudad del Vaticano. Eh, y, ¿cómo se llama? Y con gobierno autónomo. Que el Papa era el rey, digamos, de los estados pontificios. Ujú. Eh, Y obviamente Nicoló o Nicolás se ve involucrado en todas estas peleas internas que hay dentro de la política florentina, sobre todo entre los Medici y los anti-Medici. Y Nicolás se coloca del bando de los anti-Medici. Ah, Y eso le mala idea, significa, claro, le mala idea. significa en los tiempos de Lorenzo verse exiliado. En el fondo lo mandaron como diplomático a Roma, pero no vuelvas. Ya, Claro, así como, ándate y no vuelvas. Como para no echarlo de forma tan deshonrosa, claro, digamos. para que no se diga. Una Pero cosa resulta así. que le toca entrar a trabajar Bueno, ya le. en calidad de diplomático en la corte del Papa. ¿Quién es Papa en este momento en Roma? Alejandro VI, el Papa Ujú. Borgia.
Ah, El patriarca de los Borgia, ay, el Papa. Borgia, Medici, Maquiavelo. ¿Me suena? Sí, Puro apellido italiano. claro, No, casi, falta, casi como una reunión de la camorra. falta anciani. Claro, falta anciano también. Ya, No, sí, ya, de hecho, sigamos. en esa época él era parte de Claro, la... Sí, pero era representante por la diplomacia romana. claro, Sí, 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 él sí, era sí. parte del Senado, lo Sí, mandaron para allá. exactamente. Sí, sí, era Sí. otra cosa, por Sí, de favor. hecho, él le enseñó a Maquiavelo muchas cosas. Sí, Claro, era mayor sí, ya en se esa nota. época. Ya era anciano. ¿Tú qué te estabas haciendo en ese tiempo? ¿Ah? No, 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 yo estaba en la radio del Vaticano. Ah, ya. Oye, bueno, Maquiavelo termina conociendo el tejimaneje de Ujú. la política romana, de la política cardenalicia, esto de los venenos tan Ah, no, propios de la bueno, esas época, cosas, claro, era como para pero darse a entender nomás. conoce a un personaje que es un joven. Ujú. Había que comer con cuidado en esos tiempos. Sí, bueno, de ahí viene el tema de los catadores, po. Si Claro, el por si acaso, catador era un gallo que lo contrataban para probar las comidas del papa, de los nobles, de los reyes, claro. cosa de que si estaba envenenada se moría el catador. Ups, Claro. ups, no, Ahora, mejor no a como de veces, eso. por eso empezaron a hacer venenos De larga de larga duración, duración, cosa de de efecto que... retardado. Exacto, cosa de que comiera el catador y después se morían los dos. Claro. Bueno, pero podríamos hacer un programa sobre los venenos, Los el agua venenos. tofana y todas esas cosas. Sí. Sí, también es interesante. Cicutas varias y Sí, cosas pero por el tenemos pendiente estilo. todavía justamente de los Borgia, que a lo mejor dijimos que lo iba a dejar para la otra semana. Sobre todo Ujú. la historia de Lucrecia. Bueno, pero conoce Nicolás Maquiavelo a César Borgia. ¿Ya? El duque Valentino, como le decían, que en realidad no era un seudónimo en sí, sino que a él los franceses lo nombran como para ya congraciarse con el Papa, duque del Valentinois, que es una región francesa. Entonces, por eso le colocan el duque Valentino. Y ya, resulta que conoce Nicolás Maquiavelo a César Borgia y se entusiasma con la figura de César Borgia. ¿Ya? Porque es un gallo tan cínico, tan... Digo, según- este gallo está, pero para el cine, le ha dicho, no, según Nicolás Maquiavelo, es el político ideal. Pero él lo grafica como un príncipe. Ahora, Ujú. cuando Maquiavelo escribe su obra principal, que es El Príncipe, valga la redundancia, Claro. la escribe en 1513. Ajá. César Borgia había muerto en 1507. Claro, ya estaba afinado ya. Pero Nicolás Maquiavelo no solo se basa en... Lo que pasa es que él le dedica, curiosamente, a un Medici la obra. Siendo que él había sido rival Bueno, es que de los era para Medici. completar la trilogía, digamos. No, era para ver si lo dejaban volver a Florencia. Claro. Porque ya había muerto Lorenzo el Magnífico, y al hijo de Lorenzo, Ajá. a Ludovico, le dedica la obra. Mm. Pero el fondo es como, mira guachito, te voy a escribir una guía de cómo debes gobernar. ¿Qué es lo que debes hacer y no hacer? Y para eso no solo toma el personaje de César Borgia, después uno cuando analiza la obra, esto yo lo cuento porque Ujú. El Príncipe Maquiavelo es uno de mis libros de cabecera, él se basa en distintos personajes, como por ejemplo Fernando el Católico. Fernando el Católico no puede decir, pero es el rey de España. Sí, pero en ese tiempo no existía España, era el rey de Aragón, pero era rey de Nápoles y de Sicilia. Por lo tanto, era una figura predominante en la política italiana. No, si no. Y Bueno, además suma a Ludovico el Moro Sforza ya. y otros distintos personajes que en el fondo Y había otro estaban los Orsini los también por ahí. Orsini, Eso los explica muchas cosas. claro, los duques de Urbino, Y dice los que los Borgia, Montefeltro de la Rovere. decía uy, de la Rovere me suena. Sí, Es familiar. sí. Oiga, y dicen que los Borgia eran de Borja, en el fondo eran valencianos. Son valencianos. Valencianos, De y hecho, Borgia se cambian ahí. La familia Borja son los últimos dos papas españoles. Han habido 4 papas españoles en la historia y los últimos 2 son Borja, que son Calixto VIII, si mal no me acuerdo, y Alejandro VI, que es tío y sobrino. Mire, Nepotismo. estaba todo en familia. Nepotismo. Pero quedaba todo en familia. La palabra nepotismo viene del nepote, ¿Ya? que es sobrino en italiano. Porque estos Ah, cardenales, claro. y los Tenían papas, sobrino. tienen un montón de sobrinos. Es que no podían tener hijos, pues tenían que ser sobrinos. Claro. Y los hijos los hacían pasar con sobrinos también. Pero obvio, sí, Entonces, sí, por eso eran todos sobrinos. Entonces siempre, no, es que el sobrino del Papa. Entonces el sobrino del Papa es Claro. nombrado cardenal. Claro. Y el sobrino del cardenal es nombrado obispo.
Entonces de Una ahí cosa viene la así. práctica de pitutar a los sobrinos Queda todo en y familia. queda el nepotismo. Claro. Por eso hasta el día de hoy se utiliza la palabra nepotismo cuando uno No, pituta a pero los parientes. hasta en los servicios públicos Sí, también hay un poco sí. es que lo toman como una religión, a lo mejor, así le dan Carisma un tinte sagrado tiene. puede ser. Sí, está bien. Sí, claro, la familia ante todo, Dios, patria y familia, a lo mejor se basan en eso. Así como están también, sale un audio por ahí del señor Mochiati que habla de todos los jueces y notarios que Ah, están por todos supuesto. emparentados aquí en Pero Chile también. lógico. Quiere decir que hay una sangre que los lleva ahí a esto. Bueno, han escrito libros sobre las familias tradicionales de la política chilena y los apellidos se repiten Se repiten desde la bastante. independencia hasta el día de hoy. Siguen los mismos, que es una industria familiar. Puede ser. Pero bien, las tradiciones Bueno, son loables, las tradiciones familiares. precisamente, Hay unos que hacen cerveza hace años, otros que hacen cecina, otros hacen política. bueno, precisamente dentro de las ideas que plantea Maquiavelo en el Príncipe está el asegurar el poder. Pero claro, Y ese es obviamente que una el fin familia, último. a pesar de que El Maquiavelo, fin justifica los medios. ya, yo no quería llegar todavía a esa parte, pero ya que lo tocas, el tema Hassan Mendoza Líbal, Cállate, como cállate. siempre, el adelantado. Cállate. No, está bien. Ya. Es que pensaba tocarlo más adelante, pero Claro. el fin justifica los medios. Si usted se leyó El Príncipe de Maquiavelo, no lo va a encontrar nunca. Jamás. Porque Nicolás Maquiavelo Nunca lo dijo. Es el como- fin justifica los medios. Es como elemental, mi querido Watson. Sí, Tampoco lo dijo nunca. lo dijo Sherlock. O eso, deja que los perros ladren, Sancho, Claro, señal de que avanzamos. tampoco está. Lea el Quijote, délo vuelta para atrás y para adelante y no, No lo va a encontrar nunca. encontrar. Pero las frases lo hacen famoso. Claro, la frase es buena. ¿No? Ahora, Convence. el fin justifica los medios, no directamente. Vamos a cambiar el específico al combustible y después no, era chiva. No, porque es mucha plata, Mucha plata, dijo el ministro sí, Chadwick. sí. Oye, no, el fin justifica los medios, en el fondo, es una frase tergiversada, pero que la escribió Ujú, Napoleón Bonaparte. ya, ¿Dónde la escribió? En El Príncipe. en el libro. Napoleón O sea, estaba también escrito en el Príncipe. estuvo escrito en El Estaba Príncipe. escrito en El Príncipe, pero- y de pero- hecho, pero- hoy día las nuevas ediciones del Príncipe traen las anotaciones al margen que hizo Napoleón y las anotaciones al margen que hizo Cristina de Suecia, que fue reina durante no muchos años, en el siglo XVII, y fue una filósofa muy destacada. ¿Y estará la Biblia con las anotaciones al margen de Lutero? Capaz que esté, No sé. puede ser. Bueno, podría ser. Son anotaciones al margen famosas. Exacto, A eso bueno. me refiero. Exacto. Entonces, la frase del fin justifica los medios es una frase de Napoleón. Por eso cuando uno dice que es maquiavélico, uno debería decir que es napoleónico. Qué napoleónico que es. Claro, porque fue Napoleón el que exacerba la idea del príncipe. Ya eso es lo que yo iba entrando ahora, pero sirvió como... Bueno, nunca falta, claro. Sí, no, Sí, sirvió sí, sí. como preámbulo. Claro. Efectivamente, la tesis principal de Maquiavelo en el libro es la razón de Estado. Pero por supuesto, si es lo que justifica, es el fin último de las cosas. Es la razón de Estado. ¿En y qué dos, estamos aquí? la amoralidad de la política. La Ujú. política no es inmoral. Es que no tiene moral. No tiene que moral, no porque tiene. la moral no entra en la política. Tiene nada que ver ahí. Por eso es lo que hay muchos autores hasta el día de hoy, por Ni ejemplo, ni la ética menos. claro, en el siglo XX Hannah Arendt Que es la prima. planteaba esto del relativismo moral Ujú. como algo muy negativo y colocaba como el principal exponente del relativismo moral a Maquiavelo. Y justamente planteándolo desde la idea de que es imposible que cualquier actividad humana salga de la moral, sobre todo si es una actividad social. Ah, no sabéis nada. Pero resulta que la política, de acuerdo a lo que plantea Maquiavelo, no es que salga de la moral, es que no tiene moral. Y no es contraria a la moral. ¿Por qué? Porque él lo plantea la moral desde la perspectiva social. Claro que Y la están- política no necesariamente es social. No, porque están en otro plano. Exacto, Están vibrando en otra dimensión. tal cual. Por lo tanto, es la razón de Estado, Ujú. que según algunos autores también señalan que ha sido como la justificación para prácticamente todas las dictaduras de la historia. Te dice, oye, Eh, hay que mentir aquí, oye, hay que matar a este y que no se note. Y pasamos piola y listo, siga adelante. ¿En pos de qué? Pero de en salvar pos del Estado. de salvar a la patria, del En Estado. el fondo se habla de Estado lo que en sea. el sentido Claro. amplio de la palabra, no del Claro. estatismo. No, ni- no, pasa, claro. Pero Por sí razones de Estado. Por razones de Estado. O sea, es que la patria te necesita. Lo entendemos tanto cuando vemos esas películas con el 007. El tío Sam.
el tío Sam también, y el 007 ese que le dicen, si lo pillan nosotros no vamos a reconocer que lo habíamos mandado. Claro. Así, agarra, sálvate solito. 007 que tiene un número que en Inglaterra lo utilizaba el servicio secreto en la época de la reina Isabel I, de la Mira, Virgin Queen. mira. Uy, De ahí viene el 007 que lo toma Ian Fleming para el personaje de James Bond. claro. Pero eso lo vamos a contar en otro momento. Sí, sí, sí. Para no por favor. salirnos tanto No del se tema. salga el tema, por favor. Sí, Concéntrese, no es profesor, esto es concéntrese. historias, no es dispersos. Así que, sí, disperso dejó hasta esa área. Sí, no, ya, Bueno, ya no está el disperso mayor. el disperso mayor, claro, ya no está con nosotros. Pero bueno, la razón de Estado se establece en... Mira, es tanto que Maquiavelo hasta se basa en el turco, como decían en esa época, en Solimán, el Magnífico, para ejemplificar. Y en el fondo habla de repente situaciones tan extremas, como por ejemplo, yo, rey, no me tengo un hijo capaz de gobernar. ¿Qué hago? Pensando en la sucesión. ¿Mando a matar a mi hijo? ¿Nombro otro heredero? ¿Cambio el sistema de gobierno? ¿Establezco una república? Todo esto lo plantea Maquiavelo, porque en el fondo dice, en lo que dice, no quiero que lo interpreten como algo bueno o malo, sino como hechos que pueden ocurrir y que de hecho en la historia han ocurrido muchas veces. Justamente los Medici mueren como dinastía en el siglo XVIII, o sea, imagínate, después de 400 años, mueren precisamente porque en algún momento no hubo herederos. Mira, Porque el último Medici, que era un reconocido homosexual, no tuvo hijos. A pesar de que se casó, pero nunca se metió con la señora, porque aparte se odiaban con la señora, que mira. fue Juan Gastón de Medici. Y fue tal la crisis que generó el Gran Ducado de Toscana, en este tiempo ya no existía la República de Florencia, que los países europeos se empezaron a pelear quién se hacía cargo del Gran Ducado de Toscana, y Juan Gastón pidió que por favor lo dejaran a él nombrar un heredero. Y él decide nombrar como heredero a Francisco de Lorena, que era el marido de la emperatriz de Aucha. María Teresa, Mira. o sea, el papá de María Antonieta. Mira. Pero con la condición de que nunca pueda entrar el ducado de Toscana en la corona austriaca. Por lo Ya, tanto, para que no lo absorban en ahí. el fondo, exacto. Por Claro. lo tanto, Si no le hacían chupete. el Gran Ducado de Toscana quedó durante muchos años, muchas décadas, como el dominio que se le entregaba al segundo hijo de la dinastía Habsburgo, que después pasa a ser Habsburgo-Lorena. Ya. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, Maquiavelo 300 años antes escribió cosas que hasta el día de hoy suceden en la política, Que no han cambiado. que no han cambiado. Ahora, no solo escribió de política, escribió de ars bélico, del arte de la guerra, Ya. que ahí hay una anécdota muy simpática con Maquiavelo, porque es cuando dicen en el papel todo lo aguanta. Escribió un tratado extraordinario en el papel de cómo manejar ejércitos, cómo dirigir. Napoleón en su prostituta vida fue comandante de tropa. Pero, o sea, perdón, Maquiavelo. Pero escribió un tratado. Y un amigo de él, que era Condottiero eran los comandantes de ejército mercenario en Italia, que leyó el libro, lo llama y le dice, a ver, pon en práctica tus teorías, pues. Te paso Claro. mi regimiento. Toma, a ver. Y le formó el regimiento y Maquiavelo empezó a dar orden y cuestiones, y no lo pescó nadie. Y Maquiavelo no entendía qué pasaba, y su amigo Condottiero llama al corneta de órdenes y le dice, toca esto. Y el corneta empezó a tocar, y todo formado, todo para la derecha, todo para la izquierda. Mira, ahí funcionaba. En el fondo le dio a entender de que hay cosas que la praxis es la que te va dando la instrucción, y que si no tenés idea, no te metáis. Pero si uno lo piensa, teóricamente hablando, el de Ars Bélico es una obra maestra. Maquiavelo escribió comedias, también era dramaturgo. Mira. Ahora que estamos en la semana de ¿cómo se llama? De Teatro Invierno acá en Teatro Municipal,
eh, él escribió una comedia que se llama La Mandrágora. Y en su momento no la pescaron, fíjate. Y con los años se dieron cuenta que era Mira. una obra genial. Pero ya se había muerto O Maquiavelo, sea, no lo bueno, sí, alcanzaron a decir, pero fue más reconocido después de su muerte de hecho, entiendo yo, con el tiempo. Maquiavelo, a pesar de que se habían abuenado con los papas en Roma y todo, Mm. resulta que, claro, él tenía buenas relaciones con los Borgia, pero poquito después, adivina quién llegó al poder en Roma. A ver, ilumíname. Los Medici, Medici. los amigos de toda la Los vida amigos de toda la de vida, Maquiavelo, me he dicho otra vez. y lo echaron con viento fresco. Claro. Y se tuvo que ver obligado. Mira, Maquiavelo nunca quiso ser rico, ya nunca fue un potentado. Tuvo un buen pasar. Y fue tanto que durante muchos años de su exilio, cuando lo echan de Roma, ya no solo lo habían echado a Florencia, Maquiavelo se vio obligado a explotar un bosque. ¿Ya? Tenía un pequeño un terrenito con árboles y se vio obligado a explotar el bosque. Y para él fue el peor castigo que le pudieron dar. Porque obviamente él se crió en un ambiente cortesano, en un ambiente de intriga política, de estar en donde las papas queman y verse condenado todos los días, estar supervisando a unos buenos que están cortando leña. Pero yo creo que le hizo bien. No, al contrario. Maquiavelo cuentan, sus ropas se ajaron, obviamente, trabajó en la intemperie, pero conservó un traje. Allá. Y todas las noches, después de cenar, Ujú, él se colocaba ese traje ujú. y se sentaba a leer. Y dicen que ese era el único espacio donde él volvía a lo que había sido su esplendor. Mira. Estuvo varios años en esa función, hasta que de repente los mismos Medici, en Florencia, ya con Maquiavelo, con sus años, le encargan escribir una obra, pero más que nada era como un libelo político, ni siquiera era un tratado, era una obra chiquitita. Le pagaron 120 ducados. Plata de hoy día, pongámosle, oye, le pagaron 5 millones de pesos. Bueno, oye, algo se hace con Pero, eso. no, pero, ¿cuál fue el problema? Maquiavelo dijo, ya bueno, ya. Claro. Le permiten volver a Florencia, pero nadie lo pesca, porque se vendió. Para sus antiguos partidarios, sus antiguos compañeros de Se lucha, había vendido a los se Medici vendió a los Medici por 120 florines. por 120 ducados. Ducados, perdón. Claro. Mira. Entonces Ah, se transformó en un paria. Fue mira. tanto que eso fue minando su salud. Y ya en 1527, tenía 58 años, el 21 de junio muere de una peritonitis. Mm, Como lo habíamos dicho antes, la obra de Maquiavelo no muere con él. Justamente quienes empiezan a rescatar a Maquiavelo a través del libro El Príncipe no son precisamente los monarcas, sino primero son los filósofos, los teóricos políticos. ujú. Hobbes, por ejemplo, se inspira mucho en El Príncipe para escribir el Leviatán. Por otro lado, también aparecen otros como Montesquieu, que dicen que no, o sea, también lo utilizan, pero para contradecirlo, Ujú. en el espíritu de las leyes, o Rousseau en el contrato social, contradicen la tesis de la razón de Estado desde la perspectiva, John Locke también, desde la perspectiva de los derechos individuales, de que el Estado no pero está por sobre la... No, pero me refiero como tratados claro, no, sí, políticos. sí. Ellos usan todo en el fondo usan a Maquiavelo. Pero se usan, o sea, todos se basan en él, Exacto, ya aunque sea sea para denostarlo para atacarlo o para o defenderlo. defenderlo, pero se basan en él. Y por eso hasta el día de hoy una de las obras cumbres de la literatura Ujú. política es El Príncipe. Si tiene la posibilidad, léalo Léalo y busque y las averigüe, ediciones con las anotaciones de Napoleón. Porque es muy investigue. interesante cómo Napoleón va rebatiendo a Maquiavelo. De hecho, Napoleón Ya, considera que Maquiavelo es muy inocente. mira, Porque hay cosas que las escribe Maquiavelo y Napoleón dice, no, yo las puedo hacer mejor, de esta manera. Y él mismo va escribiendo en las notas al margen. mira, Cristina de Suecia, el análisis que le hace es mucho más filosófico, menos político que el que hace Napoleón. Eh, Léaselo. Y si tiene la posibilidad de leer el libreto o buscar en internet alguna representación de la mandrágora, ujú, también hágalo. Es una comedia extraordinaria. El humor de Maquiavelo es un humorista. En el sentido estricto de la palabra, que no es lo mismo ser humorista que ser comediante. claro, Maquiavelo es un humorista, así como Mark Twain, como Samuel Johnson, ya como ese tipo de autores, como Molière. Ellos son humoristas, no son comediantes.
O sea, es un humor profundo, fino, pero extraordinario. Y cuando uno lee los distintos libros de Maquiavelo, por ejemplo, los discursos de los primeros años de Tito Livio, que fue un libro que escribió entre 1512 y 1517, son 3 volúmenes, también transforma Roma en una comedia. Y lo hace con una gracia, con una ironía fina, donde termina ridiculizando a la sociedad italiana, a la sociedad renacentista, comparándolos en el fondo con esta sociedad romana. En el fondo lo que hace es describir la sociedad renacentista, sobre todo la sociedad romana y florentina, colocándole los nombres de personajes romanos. Entonces va haciendo los paralelos, sin mencionar a los otros, pero si uno conoce un poquito de los personajes, puede ir buscando los paralelos y se da cuenta que en el fondo es una diatriba violenta contra la política y la sociedad italiana, digámoslo, del siglo XVI. Mira qué buena. No, el tipo realmente Excelente. una mente brillante, como dijimos, no se lo reconoce en vida como a muchos, pero acá en Historias le vamos a hacer un espacio de Exactamente. reconocimiento. Así es. Y la próxima semana, para completar la deuda, Lucrecia. Doña Lucrecia. Lucrecia Borgia y la triste historia, porque en realidad Claro. es otra incomprendida Otra por los incomprendida. tiempos. Sí. Y después hablaremos un poquito de los Medici, ya que estamos. Puede ser, y podemos dejar un Va a terminar. capítulo para hablar de los venenos en la historia. Veneno, el uso de los venenos. El uso de los venenos, claro. el perfeccionamiento de los venenos. Pero Oye, claro, pero era una cuestión, claro, era un sí, arte. sí, ¿ve? Era realmente el arte del envenenamiento. ¿Ve? Y cuántas cosas cambiaron por los venenos. Sí, pues. ¿Cómo cambió la historia de la... ¿Cómo cambia la historia con un veneno más y un antídoto menos? Exacto. Muchas gracias. No, por favor. Hasta la próxima. Gracias, Chao, nos Alejandro vemos la próxima González. semana. Que estén bien. Chao.